Yo, mira, esto ya no tengo por dónde cogerlo. ¿Qué? ¿Qué le hago? Bueno, a lo que vamos. Yo he venido aquí a hablar de algo que pasó hace ya bastante tiempo, cuando yo era un joven soñador, lleno de ideas, ilusiones, que se fueron todas a la mierda de la universidad. Esto lo cuento para los que no me conocen, ¿no? Tienen que saber que a mí desde muy pequeño ya me gustaba mucho el cine. Y esto me llevó, pues, a perseguir unos estudios relacionados con el mundillo. Primero estudié comunicación audiovisual y acabé haciendo un máster de guión en cine y televisión. Digo esto porque quiero que se imaginen cómo eran estas clases por dentro, ¿no? Al final es una clase llena de aspirantes a directores y a cineastas y a guionistas. Es decir, una clase llena de cinéfilos de los guays, ¿sabes? De los que se han visto la filmografía de todo Dios y tienen un gusto exquisito, que te pueden hablar durante 2 horas sobre el uso de las líneas verticales en el cine de Kiarostami. No era así, ¿vale? De hecho, los profesores se encargaban mucho de recordárnoslo para empezar en el máster. El primer día llega el director, se planta ahí y dice, bueno, sí, se calman, que no son ni Tarantino, ni Scorsese, ni Orson Welles, y si lo fueran no tendrían que estar en esta clase. Pero bueno, al grano, que a pesar de ser tan supuestamente buenos, pasaba mucho que a la hora de entregar nuestros trabajos y guiones a los profesores, ellos, en base a un supuesto criterio objetivo universal, muchas veces nos los tiraban por tierra, alegando que no eran buenos, que no funcionaban, lo cual no podíamos creer teniendo en cuenta que nuestras skills y nuestro conocimiento eran ilimitados. Un día, en vista de esta situación, un compañero de clase estalló y le dijo al profesor que es que simplemente no había entendido su idea, que era un mero conflicto de intereses, que al profesor no le gustaba lo que había escrito y que sobre gustos no hay nada escrito. A lo que el profesor le respondió, sí que lo hay, solo que usted no lo ha leído. ¡Boom! Y yo aquí de repente hice clic, pero un clic grande, ¿sabes? No clic de darle al mando de abrir el garaje, clic de detonar la bomba y que estalle y tú darle la espalda de explosión, ¿sabes? The prophecy is true. Ese clic. Porque con esta frase mi profesor estaba dando de lleno en el centro del eterno conflicto, el eterno debate que hay sobre el cine y un poco sobre cualquier arte en general. Que es, ¿existe realmente un criterio objetivo o todos son opiniones subjetivas personales? Y yo a partir de aquí me empecé a dar cuenta de algo. Me empecé a dar cuenta de que cuando yo hablaba con muchos amigos míos a los que les gustaba el cine, con muchos compañeros de clase, con cinéfilos en general, muchos éramos víctimas de una especie de postureo colectivo, un criterio de cartón piedra sin base real, ¿no? Una especie de opinión que nos habíamos impuesto nosotros mismos y que tenías que aceptar sí o sí si querías considerarte cinéfilo. Y lo peor es que según este supuesto criterio falso, había cosas que siempre eran buenas y otros contenidos que siempre eran malos. Un ejemplo de esto perfecto es el cine de superhéroes. He hablado con un montón de gente que sabe bastante sobre cine, supuestamente, que me dicen que el género de superhéroes es basura. Y es como, vamos a ver, dentro de este género tienes Los Increíbles, que es una película de animación infantil, tienes Los Vengadores, que es un blockbuster sobre acción fantástica, y tienes Kick-Ass, que es una comedia negra adolescente. Y estos son solamente 3 ejemplos, o sea, es un género súper amplio. ¿Cómo puedes decir que el género entero es malo? ¿En base a qué? Y es que eso es lo peor, que realmente no hay un argumento real. Y lo mismo con las cosas buenas, ¿no? Esta gente que es como muy erudita sobre directores clásicos y que los endiosa muchísimo y realmente no tienen ni idea de por qué son tan buenos, simplemente lo han leído por ahí o lo han oído, se lo ha dicho alguien y como tienen miedo de quedarse fuera del argumento, ¿no? Como tienen miedo de no estar dentro de este círculo de cinéfilos, pues venga, te ves los 7 samuráis, bueno, te ves la mitad de los 7 samuráis y con esto logro desbloqueado. Ya tienes suficiente como para hablar sobre la vida y obra al completo de Akira Kurosawa. Y luego está el otro extremo, ¿no? Gente cuyo conocimiento cinematográfico llega a peli de mediodía de Antena 3. Que yo tengo que decir que con esto ningún problema. Si esas películas te gustan y te aportan algo y te hacen feliz, adelante y míratelas todas. Y fin. El problema llega cuando alguna de estas personas se ve una película importante, una película relevante, como puede ser, por ejemplo, Ciudadano Kane, y ya empiezan, ¡buah, qué mierda de película! ¡Qué mala, qué lenta! Encima en blanco y negro, tanto rollo para un trineo... No, a ver, te calmas. Vale, entiendo que no te guste, pero es que tú no me has dicho que no te guste, me has dicho que es una película mala. Explícame por qué, ¿cuál es tu argumento? Buah, es que el cine en blanco y negro son coñas. Y al final este es un debate que da para muchísimo, ¿no? Y es curioso porque es un debate que en el mundo de la ciencia no existe, ¿no? En la ciencia todo es objetivo, es observable, yo qué sé. A ver. Este boli, ¿no? Yo cojo este boli y yo lo tiro y... Yo lo tiro... Yo suelto este bolígrafo y cae, ¿vale? Lo entendemos, esto es observable, es cuantificable. Y realmente un físico me podría explicar por qué cae, incluso me podría calcular la velocidad a la que cae en base a su peso, a su resistencia, no sé, me imagino, pero es algo observable. En el mundo de las artes esto, pues, no está tan claro. Y es que cuando hablamos de los dos extremos en este debate, tanto de la gente que se aferra a un criterio sin realmente comprenderlo,
como de las personas que guiándose simplemente por su gusto repatean el criterio, estamos hablando un poco de lo mismo. Y es a esto a lo que se refería mi profesor cuando decía que sí que había algo escrito sobre gustos, pero que no lo habíamos leído. Por un lado estaba diciendo que por muchas películas que tú te veas y por mucho que tú te relaciones con cinéfilos, esto no significa que tú tengas un buen criterio. Tampoco significa que sepas mucho de cine. Puede que sí, pero no tiene por qué. Y por el otro lado decía que cuando nosotros nos quejábamos que simplemente a él no le gustaban nuestros guiones y que por eso decía que eran malos, desmentía esto, porque de hecho él nunca nos dijo que nuestros guiones no le gustaban. Él nos explicaba por qué no funcionaban. Estaba hablando desde un supuesto criterio objetivo universal. Con esta frase nuestro profesor afirmaba que existe un lenguaje cinematográfico que es el que es. Como existe un lenguaje fotográfico, un lenguaje pictórico, y que como es un lenguaje lo podemos entender, lo podemos hablar, y cuando lo llegas a conocer lo puedes incluso transgredir. Lo que nos decía es que no se trata de que sean nuestros gustos los que determinen cuál es este criterio, este lenguaje, sino que cuanto más nos acerquemos nosotros al lenguaje cinematográfico, más educaremos nuestro gusto, más aprenderemos. Y de esto es de lo que vamos a hablar de aquí en adelante, amigos míos, porque sí, esto es efectivamente el nacimiento de un canal de YouTube dedicado al cine, porque como había pocos, no, pues venga, uno más para todo el mundo, ¡hala! Y es que al final, si no existiera este criterio objetivo, ¿qué es lo que se estudia en las clases a las que asisten los guionistas y los directores y los críticos de cine? ¿No? Si todo es meramente subjetivo, si todo son opiniones, no hay nada que se pueda estudiar, no hay nada tangible. De hecho, pensémoslo así. Al final, todos en algún momento de nuestra vida hemos hecho una crítica cinematográfica, ¿no? En algún momento. Tú cuando vas a hablar con un amigo le dices, mira, he visto esta peli y me ha parecido muy mala por esto y por lo otro. Pero luego va un crítico cinematográfico profesional y te dice, no, esta película es buenísima por eso y por aquello. Al final, ¿qué? ¿Ninguno de los dos tiene razón? ¿Son simplemente dos opiniones y punto? ¿O realmente este crítico ha sabido ver algo que nosotros no hemos sabido ver? ¿Sabe algo que nosotros no sabemos? Con este canal, y por favor que esto quede claro, no estoy diciendo que yo tenga acceso a este criterio universal cinematográfico, que tenga conocimiento pleno de él. De hecho, estoy muy seguro de que hay muchísimos críticos que no saben separar su criterio personal del criterio objetivo. A mí, por lo menos, me parece imposible. Pero sí que creo en la existencia de un lenguaje cinematográfico universal. Y lo que espero hacer con este canal es acercarnos un poco más a él para evitar, por un lado, críticas sin fundamento ninguno, y también para evitar ser víctimas de esta gente que ha creado una especie de élite cinematográfica y que intenta forzarnos ideas que ni ellos mismos entienden. Así que aquí me gustaría hablar sobre recursos narrativos, sobre arquitramas, argumentos universales, opiniones cinematográficas, tipos de personaje, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no tanto sobre el arte de hacer cine, sino también sobre la técnica y la ciencia que hay detrás. No sé con qué asiduidad voy... No sé con qué asiduidad... No sé cada cuánto voy a subir vídeo, pero si les interesa lo que tengo que contar, pues ya saben por dónde estoy. Y ahora, para terminar, me gustaría decir la frase de un escritor británico que me gusta mucho, llamado William Somerset Maugham, que dice así: existen 3 reglas básicas para escribir una buena novela. Desafortunadamente, nadie sabe cuáles son. Realmente aquí no pone nada, pero yo quería meter esta frase en algún momento del vídeo. Tampoco me he leído nada de este escritor, pero creo que la frase sonaba guay, ¿no? Y tenía como fuerza, estaba muy relacionada con lo que he dicho. Así que nada, la meto como cierre, ¿no? Como para reflexionar.